Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Aknaknzu y la empresaria Sandra Pestemalcillan habían sacudido la agenda de los tabloides con la noticia de que se habían separado después de una relación de larga data. Tras el final de su relación, Sandra no oculta su deseo de volver a estar con Aknaknzu. Sin embargo, llamó la atención con un movimiento que hizo recientemente. Pestemalcillan dio un paso inesperado para reconciliarse con su antiguo amante Aknaknzu y se puso en contacto con el tío de Aknaknzu. Sandra intentó que su relación comenzara de nuevo pidiendo ayuda a su tío. Después de su desacoplamiento, Sandra Pestemalcillan había expresado su deseo de reunirse con Aknaknzu en cada oportunidad. Durante el último periodo, comenzaron a difundirse rumores de que el estado de ánimo de Aknaknzu también era bastante mixto, y esta situación tuvo un impacto en su relación. Sin embargo, Sandra argumenta que solo el momento y las preferencias personales estuvieron detrás de las razones que terminaron con su relación, y que tenía la intención de hacer todo lo posible para reconciliarse. Sandra admitió que presionó mucho su relación con Aknaknzu y lo presionó demasiado sobre el matrimonio. Esta confesión, por otro lado, vino en relación con su deseo de reconciliarse con su examante. Sandra dijo: "Fui demasiado lejos en el tema del matrimonio y dañé la relación abrumándolo. Ahora me doy cuenta de mi error y realmente me preocupo por ella. Quiero estar con él. Por favor, tío, convéncelo", usó sus expresiones. El paso de Sandra Pestemalcillan para reunirse con Aknaknzu se planteó como un acontecimiento inesperado después del desacoplamiento de su relación. El tío de Aknaknzu comenzó a trabajar para tomar medidas en línea con la solicitud de ayuda de Sandra. El tío, que ha tenido una relación cercana con Aknaknzu durante muchos años, tenía pistas importantes sobre el estado emocional de su sobrino. En el mensaje de Pestemalcillan al tío de Aknaknzu, se afirma que acepta sus errores en su relación y enfatiza su amor y respeto por Akn. Después de que el tío escuchó la confesión de Sandra, decidió contarle la situación hablando con Aknaknzu. Sandra esperaba que con la intervención de su tío, quizás Eikin la ayudara a experimentar un cambio emocional y decidiera reconciliarse con su ex. Sandra Pestemalcillan admitió en sus declaraciones la intensidad emocional durante el periodo en que terminó la relación. En nuestra relación con Eikin, el tema del matrimonio ocupó mucho espacio. Ambos teníamos grandes expectativas el uno del otro y, a veces, tensamos la dinámica de nuestra relación. Fui demasiado insistente y lo obligué a hacerlo. Este fue el enfoque equivocado y, en última instancia, dañó nuestra relación, dijo. Esta confesión reveló los sinceros esfuerzos de Sandra por reiniciar su relación con Aknaknzu. Sandra, quien afirmó que el tema del matrimonio es en realidad uno de los principales factores que afecta negativamente la relación de pareja, admitió que estaba equivocada al respecto y expresó que quería dar los pasos necesarios para construir una relación emocionalmente más saludable. La decisión de Sandra de involucrar al tío de Aknaknzu se considera un intento sincero de compensar sus errores en su relación. A pesar de que la pareja tiene una relación tan duradera, el esfuerzo por reunirse después del desacoplamiento ha sido un proceso muy emotivo para ambas partes. La intervención del tío muestra cuán importante puede ser el papel de la familia para revivir esta relación. Se sabe que tales movimientos a veces pueden curar resentimientos entre las personas y facilitar la búsqueda de una solución. La solicitud de ayuda de Sandra a su tío para reconciliarse con Aknaknzu revela en realidad el papel de la familia de Aknaknzu en esta relación. Lo más probable es que el tío evalúe cuidadosamente los estados emocionales tanto de su propia sobrina como de Sandra, tratando de tomar las medidas correctas para sanar el daño que ambos se han causado el uno al otro. La medida de Sandra Pestemalcillan causó grandes repercusiones no solo en la relación de Aknaknzu con su familia, sino también en el mundo de los medios. Muchos comentaristas sensacionalistas señalaron que este tipo de esfuerzo de reconciliación es un paso bastante raro y valiente. El hecho de que Sandra haya hecho un intento tan sincero de reparar su relación nuevamente ha sorprendido a muchas personas. Aunque aún no está claro cómo reaccionará emocionalmente Aknaknzu ante esto, la decisión de Sandra de involucrar a su tío revela claramente su compromiso con él y su fe en la relación.
También en las redes sociales, muchos seguidores, aunque aprecian los esfuerzos de Sandra por reconciliarse, esperan que la pareja vuelva a estar junta. El intento de Sandra Pestemalcillan de reunirse con Aknaknzu pasó a una dimensión diferente después del desacoplamiento de su relación. Sandra, que trató de ganarse el corazón de Aknaknzu poniendo en juego a su tío, expresó su deseo de reconciliarse admitiendo sus errores en su relación. Si bien este movimiento sincero y audaz ha despertado un gran interés en el mundo de los tabloides, sigue siendo una cuestión de curiosidad si la pareja se reunirá. Con el tiempo, se espera que haya nuevos desarrollos con respecto al futuro de Sandra y Aknaknzu. El intento de Sandra Pestemalcillan de involucrar a su tío para que se reconcilie con Aknaknzu muestra que están tratando de encontrar una solución en su relación. Sin embargo, aunque la medida de Sandra es un paso valiente y sincero, la reacción de Aknaknzu y el futuro de su relación aún no están claros. Dado que la relación de Aknaknzu con su familia es un vínculo de larga data, es motivo de gran curiosidad cómo responderá su tío a tal intervención. El intento de reconciliación de Sandra Pestemalcillan involucrando al tío de Aknaknzu muestra no solo la deconstrucción de una relación entre dos personas, sino también la fortaleza de los lazos familiares. La familia de Aknaknzu juega un papel importante en las decisiones emocionales del jugador y la dirección en sus relaciones. Si el tío maneja esta situación de la manera correcta y convence a Eikin de reconciliarse, la relación de la pareja puede comenzar de nuevo. La participación de la familia en este proceso puede ofrecer una solución saludable tanto para Eikin como para Sandra. La familia de Eikin ha estado observando su relación con Sandra durante mucho tiempo, por lo que quizás pueda hacer que ambas partes lo aborden de una manera más tranquila. Tal intervención del tío puede aumentar la probabilidad de que la pareja se reconcilie, pero cómo procederá este proceso se aclarará con el tiempo. La confesión abierta de Sandra Pestemalcillan de sus errores en las relaciones muestra que también ha desarrollado una conciencia de sí misma. Sandra, quien planea desarrollar un enfoque más tranquilo y maduro de los problemas matrimoniales y familiares, afirmó que está lista para dar todos los pasos necesarios para reconciliarse. Soy consciente de que puse mucha presión en nuestra relación con Eikin. Lo abrumé y tengo que mejorar en este sentido. Quiero construir un futuro juntos, pero sé que este proceso también debería desarrollarse de forma natural, dijo. Estas declaraciones dejaron aún más claro el deseo de reconciliación de Sandra. Sin embargo, la decisión de la pareja de reconciliarse dependerá no solo del deseo de Sandra, sino también del estado emocional y las expectativas de Aknaknzu. En los próximos días, se revelará más información sobre cómo tomará posición Aknaknzu y el futuro de la pareja. A pesar de las declaraciones hechas por Sandra y la participación de su tío, es una cuestión de curiosidad cómo abordará Aknaknzu su relación. Eikin había preferido recientemente no dar demasiada información sobre su vida personal manteniendo su silencio en las redes sociales sobre la separación. Cuándo y cómo Aknaknzu respondería a la solicitud de reconciliación de Sandra despertó una gran curiosidad tanto en el mundo de las revistas como entre sus fanáticos. Aunque algunas fuentes indican que han recibido indicios de que Eikin aún no está emocionalmente listo para reunirse, a su debido tiempo quedará claro si los esfuerzos de reconciliación de Sandra lo afectarán. Aknaknzu, cuánto perdonará Sandra los errores que cometió y si querrá volver a intentar su relación será decisivo para el futuro de la pareja. Los esfuerzos de reconciliación de Sandra Pestemalcillan y Aknaknzu causaron un gran eco en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja a menudo han comentado sobre esta situación en las plataformas de redes sociales. Si bien muchos seguidores apoyaron el deseo de reconciliación de Sandra, algunos también argumentaron que se debería respetar el proceso de curación emocional de Aknaknzu. Los fanáticos respetaron la decisión de la pareja de reiniciar su relación, deseándoles felicidad. Muchos usuarios de las redes sociales describieron la iniciativa que Sandra inició con su tío como un movimiento bastante audaz. Si la pareja vuelve a estar junta, parece que el papel de su familia en este proceso será genial, especialmente si vuelven a estar juntos. Los fanáticos de Akn y Sandra esperan que el dúo establezca una relación feliz nuevamente. Los pasos que Sandra Pestemalcillan ha dado hacia la reconciliación con Aknaknzu muestran claramente su deseo de salvar su relación y construir un futuro.
Sandra, que dio pasos hacia la reconciliación comunicándose con su familia durante este proceso, admitió sus propios errores y expresó claramente sus sentimientos por Aknakth. Este movimiento está siendo seguido con gran interés en el mundo de los tabloides, mientras que se esperan más desarrollos sobre si la pareja se reconciliará. En los próximos días, se conocerá más información sobre cómo reaccionará Aknakth a estos esfuerzos de reconciliación y si la pareja podrá reconstruir su relación. Pero por el momento, solo una cosa es cierta: Sandra y Eikin están haciendo grandes esfuerzos por ambas partes para fortalecer su vínculo mutuo, y este proceso sigue siendo una prueba emocional para ambos. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.